Esta semana, la Corte Constitucional tumbó el primer decreto que expidió el gobierno vía Fast Track. ¡Mesero! ¡Sírvale un guaro al expresidente! Capturan a presuntos líderes del cartel de los enfermos mentales en Sucre. Por ahí andan diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. Y detallemos Odebrecht. ¿Las FARC están pringadas? ¡Otro guaro para el expresidente Uribe! Desde la ciudad de la eterna primavera, este es el reporte número 66. Bienvenidos a este es el reporte, mi nombre es Eddie Arrieta, gente. No, hombre. Súper contento por la visita de Roger Federer a Cali. Dura semana para nuestro amado presidente, porque cuando el gobierno nacional creía que el camino a la paz iba a ser más fácil que nunca, pasó esto. Tumbó el primer decreto que expidió el gobierno vía Fast Track. Al sustentar su decisión, la Corporación Judicial advirtió que no todo puede ser tramitado a través de este mecanismo. El frenón de la Corte se dio al decreto 2204 del 30 de diciembre del 2016, que estableció que la Agencia para la Renovación del Territorio, creada en el 2015 para coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto, ya no dependería del Ministerio de Agricultura, sino del Departamento Administrativo para la Presidencia. Pero escuchemos la explicación. En este decreto no se realizó la justificación sobre la necesidad estricta de la medida en los términos que la Corte había planteado en la sentencia C-699 de 2016. La Corte encontró que no es suficiente con acreditar esa conexidad, sino que es preciso adelantar también una valoración sobre la necesidad estricta de acudir a ese tipo de trámite. A lo que uno diría... Ok, se los explico en términos coloquiales. Después de que se firmaron los acuerdos de paz, el Congreso le da unas facultades especiales al presidente, además de las que están en la Constitución. Entonces, el Congreso faculta al presidente para que pueda tramitar decretos de una manera rápida, el fast track. Normalmente, si leemos la Constitución, tipo domingo de tarde de lectura constitucional, allí encontramos la forma para tramitar proyectos de ley y ese tipo de cosas. Incluso el presidente, que tiene más facultades y mermelada que todo el mundo, tiene un proceso para sancionar una ley o decreto. ¿Qué pasa? Esta posibilidad de la vía rápida lo que permite es reconocerle al presidente que por el tema del posconflicto se deben agilizar cosas, porque si no habría muchas trabas y podría arriesgarse el futuro de este posconflicto. Entonces el Congreso le aprueba al presidente estas facultades sin tanto perendengue. Perendengue. Dícese de elementos o atavios innecesarios. Todos los decretos que se hagan por la vía rápida tienen que ver con el acuerdo. ¿Qué hizo Santos? Sancionó el decreto 2204 del 2016 y la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución, le dice, pues no, papito, no te pases, tampoco calmate. Este es un acontecimiento no porque esté frenando la paz de Santos o se le esté dando un tate quieto a la presidencia, pero sí deja claro que no será un paseo de aprobaciones y algunos de los temores del uribismo podrán ser calmados. Igual sabemos que marcharán berracos el 1 de abril. Regresamos. Y toquemos esta semana mi tierrita linda, la flor de la sabana y mi departamento del alma, Sucre, porque después de muchos meses de investigación se hicieron las primeras capturas por el cartel de enfermos mentales o vulgarmente llamado cartel de los locos. Redada contra la corrupción en Sucre, 33 personas fueron capturadas, entre ellas 5 exfuncionarios relacionados con el posible cartel de falsos enfermos mentales. Para darles un poco de contexto, este es el caso de corrupción en el sector salud del departamento de Sucre. Dice la Contraloría que la Gobernación de Sucre en el 2015 utilizó recursos destinados a la población pobre no asegurada para pagar hospitalización y tratamientos de supuestos enfermos mentales, pero los pacientes no existían. La facturación fue pagada con soportes falsos. Según la Fiscalía, se pagaron en 13 resoluciones irregulares 3.200 millones de pesos a la Clínica Nuevos Amaneceres y 1.788 millones en 12 resoluciones a la IPS Fundación Nuevo Ser. La manera en la que se hizo esto es que se falsificaban las firmas de especialistas y documentos de pacientes y se cobraba la plata.
Además, la gobernación secuestraba las cuentas. O sea, les salían con la amenaza a las IPS de que si no pagaban el 20% de lo facturado a la gobernación no desembolsaría la totalidad de la deuda. Pero les voy a decir un secreto acá entre nos. Eso sigue pasando. Eso no es nuevo ni viejo, es el hoy. Las gobernaciones y alcaldías están volviendo mucho más lentos los pagos y a menos de que usted le pague a la gente que maneja esos pagos, no le dan el dinero. Así funciona. Y las clínicas adulteran historiales médicos para que en caso de que haya negligencia se puedan lavar las manos. Los médicos están recurriendo a firmar con la arruga del codo para que no les falsifiquen las historias clínicas. ¿Por qué? Porque la salud es un negocio, socio. Pero regresemos a la historia. Entre los detenidos están los exsecretarios de Salud Nayib del Carmen Padilla Villa, José Jorge Madera Lastra y Efraín Suárez Arrieta, así como exfuncionarios de la Secretaría de Salud Samir Gregorio Serpa Álvarez, quien manejaba el programa de auditoría, y Nadine Ali Farag Arrieta, médico auditor de cuentas. Ok, primero, no son familia mía. Segundo, esto pareciera ser un grupo aislado de personajes que no tienen nada que ver los unos con los otros. Piensa entonces en la siguiente progresión. Un solo ejemplo. Julio César Guerra Tulena, el loco mayor, tenía como secretario de salud a Efraín Suárez Arrieta, mismo funcionario que se convertiría en secretario privado del actual gobernador Edgar Martínez, actual gobernador de Sucre, quien sin dar explicaciones lo sacó del cargo. El man no sabía nada. Ahora miren, el problema está en las familias tradicionales que han manejado la política local por años. Y este es un bonus que les vamos a dar en el día de hoy. Los Guerra llevan más de 4 décadas en el Senado por el departamento de Sucre. La misma familia que puso a Julio César Guerra Tulena en la gobernación del departamento. Y lo más claro es que quienes históricamente han estado en el poder han estado por plata. Y solo cuando el incentivo de la plata desaparezca es que gobernarán los reyes filósofos. Gente, estos son los mismos con las mismas. Ya es hora de que en Sucre y en toda Colombia la gente se dé cuenta de que ya no se gobierna con apellido y que con la plata del ganado tampoco se puede gobernar. Tenemos que gobernar con ideas. Es hora de confrontar a las familias tradicionales y mirarlos de frente, no pidiéndoles o haciéndoles, mejor dicho, una venia como lo han venido haciendo todos los colombianos. Ahora el uribismo va a poner en su abanico de precandidatos presidenciales a María del Rosario Guerra, sobrina del ya mencionado exgobernador de Sucre, Julio Guerra. Y ella es parte de 3 miembros de la familia Guerra que hoy están en el Senado de la República. No estamos diciendo que sea un problema que una familia o varias hayan hecho con un departamento, como otras hacen con el país, lo que se les viene en gana. No estamos diciendo eso. Pero es lo que estamos diciendo. Mi gente linda, no sé ustedes, pero yo no como de apellido, a menos que sea McDonald's. ¿Qué tal ese chiste? Desenmascaremos el sistema. No votemos por ello. Hay mejores ideas por fuera de las familias ganaderas del país. Regresamos. Y para nuestro tema del día, hemos pensado en los que han preguntado ¿qué pasó con Odebrecht? Los que piensan en Otto Ula cuando están a punto de acostarse, aquellos que en medio de su ducha matinal son embargados por la inquietud de si $1 millón cabe en 2 maletines. Y obviamente, para los que tampoco saben de qué estamos hablando, les vamos a contar qué ha pasado recientemente con este repugnante escándalo de corrupción. Y comencemos con las revelaciones de esta semana. Así es, y es que según la revista brasilera Veja, la multinacional brasilera no únicamente se habría dedicado a realizar sobornos a políticos, sino también, en el caso colombiano, a la guerrilla de las FARC. Déjeme leerle textualmente lo que dice la publicación de la revista. La empresa le dio dinero a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, durante los últimos 20 años, a cambio de un permiso para actuar en los territorios dominados por ellos. Aunque les parezca sorprendente, hasta con grupos guerrilleros tuvieron negocios estos listos garotos. Y según Marcelo Odebrecht, el negocio consistía en yo te pago 50 o 100 mil dólares mensuales y tú no secuestras a ninguno de mis ingenieros y no atentas contra mis obras de construcción. Así que si usted está berraco con la FARC por todos los actos terroristas e inhumanos que han cometido, pues aquí tiene a uno de sus financiadores. Aunque para ser justo, tanto la FARC como la empresa Odebrecht negaron
todo tipo de relación que pudo haber existido. Así que mejor nosotros no nos apresuremos, vamos a calmarnos. Pero yo estoy que me pico por echar chisme. Ahora, ¿se acuerdan que no teníamos mucha idea de para qué era el $1.000.000 del maletín? Que el fiscal dijo que era para la campaña de Santos, pero Otto lo hizo quedar mal y dijo que solo eran para el gerente. Pues la fiscalía dice que más o menos sabe cómo llegó a la campaña de Santos toda esa plata. Odebrecht tenía por ese entonces un problemita con unos sobrecostos de $100 millones en la segunda etapa de la Ruta del Sol. Y querían que el gobierno les colaborara con esa Towel. Dícese de vuelta, pero como los rolos no entienden, les explicamos. Según ellos no les correspondía pagarlos, o sea, los sobrecostos. Así que, ¿cómo hacemos para congraciarnos con el gobierno y que nos ayuden con eso? Dijeron estos brasileros. Fácil. Ayudemos a la campaña de Santos con la encuesta de intención de voto que ellos están necesitando hacer. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Contrataron a la empresa panameña Paddington, vinculada a la reconocida empresa colombiana de publicidad Sancho BBDO, para hacer las encuesticas. Esta información fue proporcionada a la Fiscalía hace varias semanas, cuando se llevaron a cabo entrevistas sobre el particular. Se trata de este contrato firmado por Odebrecht y Paddington, vinculada a Sancho, experta en encuestas. El contrato, que tenía cláusula de confidencialidad, fue firmado por Luis Carlos Batista y Eleuberto Martorelli, representantes ambos de la firma brasilera en Colombia. Uno de los principales objetivos del contrato es este: la medición de la imagen e intención de voto de los principales candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Colombia y las opciones de ser elegidos de cada uno de los candidatos en diferentes escenarios. Sancho BBDO, que confirmó la existencia de este contrato para buscar, según el fiscal general de la Nación, aproximación con la campaña del presidente Juan Manuel Santos, aseguró que seguirá cooperando con las autoridades. Y adivinen cuánto era el contrato. ¡Por $1 millón! Muy bien, Pipe. Roberto Prieto, el gerente de la campaña de Santos, aseguró que no tiene conocimiento de que Odebrecht haya pagado por ninguna encuesta, pero Sancho BBDO dijo en un comunicado que dicho contrato sí existió. Esto está más bueno que House of Cards, Game of Thrones y el Man es Herman juntos. Pero miren, la tercera bomba que reventó esta semana, la de los afiches de la campaña de Santos Presidente 2010, que según la fiscalía fueron pagados por Odebrecht. Así que se pronuncia. Fueron 2 millones de afiches por $400.000 que se pegaron por todo el país, recordándonos lo lindo que es Santos. La empresa que los imprimió salió enredada en los papeles de Panamá. Y nuevamente este gasto no apareció registrado en la campaña, que para ese entonces era uribista. La pregunta es la misma: ¿qué buscaba Odebrecht con este favorcito? Ahora, estirémonos un poco y preparémonos. Vamos a hablar del Darth Vader de la política colombiana, doctor impoluto, ex procurador y marchista Alejandro Ordóñez, artífice de la verdad y garante de los buenos principios, y quien tuvo la posibilidad de investigar los contratos y no lo hizo. Cuéntanos, Alejo, si tan interesado estabas en investigar los contratos de Odebrecht, ¿por qué le dijiste a tus funcionarios que dejaran eso en un segundo plano e investigaran mejor la Dirección Nacional de Estupefacientes? En esa investigación que se abrió salían los nombres de Ari Zabaleta, Gabriel García Morales, Juan Manuel Barraza y Miguel Peñalosa, pero el procurador no asignó a nadie para seguir investigando y el caso prescribió. Negligencia, corrupción, halitosis. Así que después de esto, ¿cómo queda el caso Odebrecht? Bueno, hemos traído al doctor Chancho Niño, quien nos va a explicar muy claramente. Chancho Niño. Muito obrigado, Ed. Saludos. Aquí les tengo la radiografía de Colombia y vamos a ver cómo es el cáncer de Odebrecht que ha afetado nuestra salud. Odebrecht viene de Brasil, do meu país. Odebrecht hizo metástasis en 2 partes. La primera por valor de más o menos $6.5 millones, que la vemos ubicada aquí en el segundo tramo de la Ruta del Sol, la Ruta del Sol. ¿Quiénes fueron los agentes cancerígenos? El principal se llama Gabriel García Morales.
viceministro de Transporte y director del INCO en el gobierno de Uribe. También tenemos a Juan Manuel Barraza, director de Regalías, los consejeros presidenciales, Miguel Peñalosa y Mateo Restrepo. Daniel García Arizabaleta es director de Envías y coordinador del Centro Democrático y de la campaña de mi querido amigo Zuluaga. Y también tenemos al director de Corfi Colombiana, José Elías Melo, quien hizo sociedad con Odebrecht para obtener el contrato. Ahora, la segunda zona de metástasis fue la carretera entre Gamarra y Ocaña. Esto sucedió en el gobierno de mi querido Amado Santos. Y el soborno fue de más o menos 4.6 millones de dólares. Aquí es donde entra el agente cancerígeno, meu querido amigo Otto Bula, quien fue el que se encargó de repartir los dólares malignos entre todos los órganos. Estos fueron Luis Fernando Andrade, tan lindo él, es director de la Agencia Nacional de Infraestructura, a quien autorizó el otro sí y el proyecto original. También tenemos a Gina Parodi y Cecilia Álvarez, quienes tienen un puerto en Gamarra. A familia de él tiene un pequeño puertinho, al que le quedó al pelo la carretera. Y por último también el ñoño Elías me hizo un héroe de corazón, pero no sé por qué está enredado. Aquí, esta zona, aparece enredado el fiscal Néstor Humberto, pues él era superministro cuando se firmó el COMPES que autorizaba el otro sí. ¿Vamos bien? Ahora sigamos con las infecciones. Tenemos aquí al Banco Agrario, que fue infectado por navelena, al ser el único que le prestó la platita cuando ya era sabido que estaban casi en la quiebra. Navelena es 87% de Odebrecht, así que el riesgo de encontrar cáncer aquí es muy elevado. A ellos se les adjudicó el contrato para la navegabilidad del río Magdalena. La fiscalía investigó y concluyó que en ese contrato no hay cáncer. Pero aquí es donde Jorge Robledo dice que el fiscal debería declararse impedido, porque su firma de abogados asesoró a Navelena para obtener ese contrato. Apenas volvió de Brasil, Néstor negó las acusaciones de Robledo y dijo que los documentos que él presentó son falsos. Así que no sabemos nada todavía. Por último, vamos con los tumores. Las campañas presidenciales, la de 2010, lo de los 2 millones en afiches. Bueno, aquí pueden ver la manchita en los afiches regados por todo el país. Aquí pueden ver el tumorcino, aquí un poquito del tumor dos Santos, donde está nuevamente Otto Bula, meu amigo, Andrés Giraldo, Roberto Prieto, el coordinador de la campaña de Santos. Y otra vez, ñoño Elías, porque yo amo a él. Aquí vemos el maletinho con el $1 millón, el restaurante Italiani y la encuesta que hizo Sancho. Y por el lado del Centro Democrático aparece Oscar Iván Zurriaga, quien se reunió con el publicista brasileiro, meu amigo Mendoza, en São Paulo. Y este le cobró $1.6 millones por la asesoría que no fueron reportados por la campaña. La fiscalía dice que Odebrecht fue el que financió el pago. Muito obrigado, Edi. Bravo, gente. Y bueno, amigos, ese es el resumen de las actividades macabras de Odebrecht y nuestros compatriotas miserables que entregaron el país al peor postor. A propósito, el Partido Conservador dijo que ya estaban aburridos de la corrupción de este gobierno y que estaban considerando salirse de la Unidad Nacional y presentar candidato propio. Gente, una vez más, totalmente agradecidos con su apoyo y comentarios durante toda la semana. Un gran saludo a Tomás, probablemente el fan más joven del reporte que conozco, Rubén Montero, Sandra Zapata y Luciana Martínez.
Bien, gente querida, no olviden compartir y comentar nuestra entrega, envíen sus mensajes, momentos colombianos, imágenes, los mensajes que van a poner en las pancartas de la marcha del 1 de abril con Ordóñez, y si les interesa alguno de nuestros mugs, escríbanos por interno, por favor. Pregunta de la semana: ¿estaría usted dispuesto a participar en una iniciativa que busque una alternativa al establecimiento en este país? Y de paso, coméntenos cómo les está pareciendo la actual temporada del reporte hasta el momento. Gente, como todas las semanas, aquí tienen su momento colombiano. Mi gente de Colombia, aquí tenemos a nuestro querido y admirado auxiliar Quinto, un personaje en la música bachata. Se lo presento, ahí se lo dejo. Buenas tardes, que fanático a Romeo, como la gente ya sabe. Aquí hoy con una bachata, La Diabla. Dice así: aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor. Me enfrenté a la competencia olvidándose indolencia. Ay, fue mi error. Por complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal a peor. Y antes la ruleta rusa, mi rival es tan astuta, sí, se aprovechó. Y como ven, no soy un ángel con buena intuición.